Buenos días, estudiantes. En el curso de comunicación y lenguaje vamos a ver dos temas que son preparatorios para la comprobación de lectura del Ministerio de Educación. Estos son identificar la idea principal y generalización, de los cuales pues se les enviarán en PDF para su estudio. Iniciamos. Identificar la idea principal. Para extraer la idea principal de un texto, es preciso leerle detenidamente, así como revisar las ideas secundarias que ayudan a reforzar el entendimiento correcto del texto. Estas ideas secundarias ayudan a entender la idea principal y contribuyen también a comprender totalmente el texto. ¿Cómo identificar la idea principal? Para esto existen etapas para extraer la misma de un texto. Número 1. Lea el texto párrafo por párrafo y extraiga las ideas más importantes que le permitan llegar a la idea general extraída de todo el texto. Número 2. Resuma estas ideas con sus propias palabras. Esto querrá decir que lo ha logrado entender correctamente. Número 3. Elabore la idea principal, extraída de la lectura de todo el texto, pero sin dejar de comprender la lectura. Número 4. Por último, cambie el título al texto por otro que usted crea más acorde con el mismo y que además ayude a reforzar su total conocimiento del asunto. Repasamos entonces cómo identificar la idea principal. La identificación de la idea principal es una destreza que ayuda a mejorar la competencia lectora porque permite analizar, comprender e interpretar lo esencial o fundamental del mensaje, distinguirlo y diferenciarlo de los detalles contenidos en las ideas secundarias. Aquí pues tenemos entonces un ejemplo de ítem y aquí vamos a leer un pequeño fragmento para poder identificar la idea principal. Empezamos. Los recursos que el Estado recauda producto del IVA tienen diferentes destinos. El 12% de la tarifa del impuesto se divide en el 3.5% se asigna para el financiamiento de la paz y el desarrollo, específicamente para la ejecución de programas y proyectos de salud, educación, infraestructura, servicios de agua potable, drenajes, entre otros. El 1.5% para seguridad alimenticia, el resto, es decir, el 7% al fondo común. ¿Cuál es la idea principal del autor? Aquí tenemos 4 posibles respuestas. Inciso A, el impuesto al valor agregado IVA es un 12%. Inciso B, el impuesto al valor agregado IVA tiene diferentes destinos. Inciso C, el 3.5% del IVA se asigna para el financiamiento de la paz. Inciso D, el 1.5% se designa para programas y proyectos de seguridad alimenticia. La respuesta correcta aquí es la B, debido a que es el impuesto al valor agregado IVA tiene diferentes destinos, que es lo que nos está dando a entender el autor en el texto que acabamos de leer. Ahora tenemos lo que es la generalización. Es el argumento de generalización. Es aquel que se da por la vivencia de casos similares y explicamos un hecho debido a un conjunto de vivencias, generalizando así una temporada, comunidad o sociedad. Esta es una estrategia que consiste en representar en una preposición general varias preposiciones presentes en el texto, de manera que un concepto sustituye una serie de conceptos englobándolos en una forma lógica y semántica. Es una macroposición que sustituye un conjunto de microposiciones y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Douglas leyó El sombrerón, La Llorona y El Cadejo. La generalización será, Douglas leyó leyendas. ¿Por qué es la generalización? Porque El sombrerón, La Llorona y El Cadejo son leyendas. Aquí tenemos un ejemplo de ítem de generalización y para ello también vamos a leer otro pequeño fragmento. Este se trata del pez cebra. Iniciamos. El pez cebra tiene forma alargada, de color plateado o dorado,
con líneas azuladas de forma horizontal. Es una especie muy valorada en los acuarios. También de mucho interés en el ámbito científico por ser modelo para realizar estudios biológicos. Sus células tienen la capacidad de regenerar cualquier tejido. Es un pez muy dinámico y puede formar grupos regularmente ordenados. La pregunta es, ¿qué generalización podría hacerse? Y tenemos también 4 posibles respuestas. Inciso A. El pez cebra tiene una forma alargada y es de color plateado. Inciso B. El pez cebra es bastante dinámico y regularmente ordenado. Inciso C. Las células del pez cebra tienen la capacidad de regenerar tejidos. Inciso D. Toda la especie de pez cebra es utilizada para estudios biológicos. Aquí la respuesta es el inciso C, en donde dice que toda la especie de pez cebra es utilizada para estudios biológicos, ya que esa sería la generalización de todo lo que nos dice en el párrafo. Gracias por su atención.